buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra guía de aprendizaje Higiene 1 del programa de auxiliar en seguridad y salud en el trabajo. Les recuerdo que este es un espacio participativo y de aprendizaje en el cual todos sus comentarios, preguntas, dudas e inquietudes, espero que sean realizadas y son bien recibidas además. También recuerdo que como este es un espacio participativo, tenemos varias maneras de hacerlo saber a nuestros demás compañeros y por supuesto a su tutora. Tenemos la manito, que la pueden encontrar ahí en la barra de tareas. También tenemos lo que es la activación del micrófono en caso tal de que la manito no funcione. Y por último tenemos la opción del chat. El chat a veces, dependiendo del dispositivo en el que estemos conectados, no sale, entonces lo podemos encontrar en los tres puntitos que están al lado de la pantalla o debajo y decir enviar mensaje directo. Y por supuesto con este chat, por favor, a todos los presentes que están aquí, colocar su nombre y decir presente por medio del chat, para que de esta manera quede grabada la información de su asistencia en dicha clase. ¿Listo? Ya aquí, ya Ketty García, listo Ketty, muchísimas gracias. Así por favor procedan todos. Colocan su nombre completo y presente. ¿Listo? Entonces, dándole continuidad a nuestra clase, ese primer encuentro que tuvimos en donde vimos que era la higiene, las clases de higiene, los tipos de agentes higiénicos, pues vamos a hacer un pequeño recorderis antes de entrar a nuestro tema del día, que es reglamentación y normatividad relacionada con la higiene industrial. Listo, entonces vamos a recordar un poquito. Dijimos que la higiene es aquella disciplina que se encarga de la previsión, listo, está verificando, irse más allá. El reconocimiento, es decir, está identificando en los lugares de trabajo lo que puede estar sucediendo. La evaluación ya está dándole un valor, ya sea cualitativo o cuantitativo, a esos factores, y el control de los riesgos. Es decir, se están tomando las medidas para que estos pues no vayan a causar algún tipo de incidente o accidente. ¿Listo? Pero ¿de qué riesgos? Aquellos que se dan en los lugares de trabajo y que pueden afectar desfavorablemente la salud, el bienestar y la eficiencia de los trabajadores. ¿Listo? Pero no son de cualquier tipo de riesgo. ¿Quién me recuerda qué tipo de riesgos en específico estudia la higiene? Vamos a ver. ¿Quién me... Biológico, químico y físico. Muy bien, muchísimas gracias, Yoris, por participar. Así es. No es cualquier tipo de riesgo, son estos tres tipos de riesgo. ¿Pero por qué estos tipos de riesgo? Porque los encontramos en el ambiente de trabajo y nos pueden causar a futuro, son los que están como factores ambientales y que pueden afectarnos a través de una enfermedad laboral. Si bien es cierto, la higiene se enfoca más en la prevención de las enfermedades laborales que nos puedan causar la acumulación de esos factores de riesgo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, es una manera de recordar y de lo que vimos en la clase pasada. En consecuencia de lo que dijo nuestra compañera, pues vamos a encontrar los agentes químicos. Ya sabemos que en los agentes químicos vamos a encontrar los gases, los líquidos y los sólidos. Y que yo les dije también que tuvieran presente siempre una palabra clave en estos agentes químicos, como es la materia. Saben que la materia pasa por diferentes fases y son esas tres que les muestro allí: líquido, gaseoso y sólido. Hay una fase de plasma, pues las encontramos en el universo, acá no la encontramos, pero para que lo tengamos en cuenta, que esta es la que nosotros podemos verificarlos aquí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Así como están esos agentes químicos, encontramos también los agentes físicos. Y son muchos. De hecho, en el trabajo que quedó pendiente, ahí está parte de esto, de esta investigación de agentes
físicos, que es nuestro próximo tema. En los físicos vamos a encontrar lo que es el ruido, las vibraciones, el calor, el frío, que en algunos podemos encontrarlos como temperaturas extremas y unen estos dos agentes aquí, calor y frío como temperaturas extremas. Pero también vamos a encontrar la iluminación y las radiaciones. Y les comentaba que los agentes físicos más están relacionados con esa energía que se transmite por los diferentes cuerpos. ¿Listo? O sea, esa energía que no podemos ver, pero que sí podemos sentir y evidenciar. Yo les comentaba, ¿quién ve el ruido? Nadie lo ve, pero ustedes lo sienten y saben que hay ruido. El ejemplo que yo les decía era un bafle o un pick-up, como ustedes lo conocen, que emite, aparte de ruido, unas vibraciones. Y que uno se da cuenta de las vibraciones porque se está moviendo el objeto, pero realmente eso sucede internamente y nosotros no podemos apreciar directamente ese movimiento atómico, porque ustedes saben que pues está formado de átomos y también hay ondas. Esas ondas son las que se van expandiendo y van dando vida a esos agentes físicos. Entonces, para que lo tengamos allí presentes como a manera de resumen de esos agentes físicos. Nos quedan los agentes biológicos y ellos están más relacionados, como su nombre lo indica, con los seres vivos. ¿Listo? Pero en estos agentes biológicos vamos a encontrar los virus, las bacterias, todo lo que tiene que ver con parásitos y también con los hongos, los vamos a encontrar allí. Entonces, eso es lo que vamos a ver con respecto a la clasificación de esos contaminantes. ¿Listo? Cada uno de ellos los vamos a ver. De hecho, por ahí hay un trabajo pendiente en donde cada uno también tenía unas investigaciones relacionadas con parte de estos agentes que ya hemos visto. ¿Qué podemos decir también? De que la higiene tiene varias ramas. Vamos a ver quién recuerda qué ramas de la higiene vimos en la clase pasada. Alguien que se acuerde así. No, profesora, yo recuerdo que vimos esto. Vamos a ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién se atreve? ¿Dónde están los apuntes? Listo, Yamile levantó la mano. Adelante, Yamile. ¿Qué nos puedes comentar? Higiene teórica. Listo, ¿te acuerdas de qué es lo que hace esa higiene teórica? Vamos a ver. ¿O quién le ayuda a Yamile? ¿Te acuerdas, Yamile, qué otras higienes vimos? Se los con el hombre. No te escuchamos muy bien, Yamile. Que la higiene teórica es la relación de los efectos de los contaminantes con el hombre. Listo, muy bien, es la que estudia esa relación. Así es. Va a estudiar esa relación con la persona, como su nombre lo indica, estudia que la teoría. ¿Listo? La teoría. Entonces, en esa higiene nos va a indicar eso. ¿Listo? Qué más se acuerdan? Vamos a ver, ¿qué más se acuerdan de la higiene antes de pasar? Profe, Sí. higiene de campo. ¿Listo? Higiene de campo, profe. ¿A qué se refiere esa higiene de campo? Estudia en los puestos de trabajo a los contaminantes a través de una prueba de muestra. Listo, muy bien. O sea, ya la higiene de campo, como su nombre lo indica, va al lugar de trabajo, es decir, donde exista ese factor de riesgo o ese agente que estamos viendo nosotros. Listo, muy bien. ¿Qué otro encontramos? Vamos a ver quién levantó la manito por allí. Ketty. Ketty Correa levantó la mano. Adelante, Ketty. Profe, buenas noches. Sí, La buenas otra que noches. también, ¿Sí? ya un momentico. La operativa, higiene operativa. Listo. ¿Qué hace la higiene operativa? Estudia los aspectos relacionados con las acciones correctoras y preventivas.
Listo, la higiene operativa ya lo que va a hacer es establecer en el puesto de trabajo específicamente esa captura de esa muestra. Muy bien. ¿Qué otra higiene encontramos? Por ahí veo una mano de Nayerli Arrieta, una mano levantada. Adelante, Nayerli. Higiene analítica, ok. Listo. ¿Qué hace la higiene analítica? Investiga y determina. Listo. ¿Qué investiga y qué determina esa higiene analítica? Los, con- los contaminantes. Listo, los contaminantes. Muy bien. Entonces, vamos a ver, recordando, gracias a todos los que participaron, eso está muy bien porque yo veo que, listo, estuvimos atentos a la clase. Listo. La primera que vimos es la higiene teórica. Y como su nombre lo indica, es revisar la información que está con ese agente. ¿Cuál agente? Cualquiera de los tres, el físico, el biológico o el químico de los que vimos. Listo. Y relacionarlo con los ambientes en los puestos de trabajo. La exposición, qué produce, las causas, cómo es su interacción con el ambiente, en fin, todos los patrones que puedan revelarse de su uso y de la concentración que pueda tener esto al momento de utilizarse. ¿Listo? Entonces, ella va a estudiar, a revisar. Pero, ya cuando vamos al campo, lo que busca es, en el ambiente de trabajo, tomar las muestras. ¿Listo? Ah, no, es que ya trabajan con gasolina, ok. Pero ¿será que la gasolina, la teoría dice que la gasolina es peligrosa, que la gasolina puede ser inhalada, ¿listo? Y que puede causar de pronto un dolor de cabeza, tos, mareo, vómitos, etcétera? Listo, vamos a ver si las personas que están trabajando con gasolina en el campo realmente esto les está afectando. Entonces toman unas muestras de eso en el lugar de trabajo. Listo. Pero después de tomar la muestra, ahí es donde pasa la higiene analítica. Listo, se tomó la muestra, pero vamos a revisar qué nos dice esa muestra. ¿Será que esa muestra está relacionada con lo que está haciendo la persona? ¿Será que sí la está afectando? Entonces allí van donde van a determinar tanto cualitativa como cuantitativamente las afectaciones que pueda hacer este tipo de muestras. ¿Listo? Entonces allí vamos a expresar si está bien, si está por encima de los valores límites, si está por debajo de esos valores límites o está allí cerquita de esos valores. Entonces, la higiene de, ¿qué después nos dice la otra higiene? Que es la higiene operativa. ¿Listo? Que una vez se establezcan y se sepa si me afecta o no, si está por encima o por debajo de los límites, ¿qué controles yo puedo aplicar? Ah, es que nos dio que resulta que esos trabajadores sí estaban expuestos por encima de los límites para los vapores de la gasolina. Entonces, ¿qué podemos hacer? No, listo, vamos a tomar medidas. ¿Qué medidas? Listo, vamos a ventilar el área, vamos a darle a esas personas respiradores con cartuchos para vapores orgánicos como los que emite la gasolina. Listo, vamos a tratar de que la gasolina sea utilizada menos, organizando cómo está el procedimiento. Entonces, sí pueden haber diferentes tipos de controles una vez pues se realice la respectiva toma de muestras y el análisis. Pero todo de qué depende? De eso, de saber cuáles son esos agentes que están afectando en mi lugar de trabajo. ¿Listo? Entonces, esto era como un ejemplo de lo que vi. ¿Listo? Entonces, con eso que vimos la clase pasada, profe, que vimos bastante información la clase pasada. Claro que sí, vimos mucha información, ese es el resumen. Entonces, con esa información nos vamos a una reglamentación que ustedes deben conocer. Y más, los que de pronto están allí, que no han terminado el trabajo por X o Y motivo, esta reglamentación les va a servir para complementar su trabajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque allí van a encontrar información importante y es que
si ustedes buscan, cuando uno busca reglamentación, es donde más va a encontrar la información y más la actualizada con respecto a lo que esté sucediendo en el país con respecto a los puestos de trabajo. Entonces es importante esto que lo tengan ustedes en cuenta. Una normativa que se encuentra aquí en Colombia y que no sé si de pronto ustedes quizás sí la vieron en seguridad 1, porque es importante, o en seguridad 2, es la resolución 2400 de 1979. ¿Listo? Esta resolución, para el que la conozca o si no la conocen todavía, pues se la presento. Es una resolución bastante robusta. ¿Qué quiere decir con robusta? Tiene muchísima información. Es más, son más de 100 hojas aproximadamente que tiene esta resolución. Y esta resolución les va a ayudar a ustedes a conocer cómo deben ser la parte de recomendaciones y obligaciones que deben seguir los empleadores en sus puestos de trabajo, dependiendo a los diferentes lugares y también factores de riesgos a los que estén expuestos los trabajadores. De acuerdo con esta resolución, miren lo que nos está diciendo. Nos habla de las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Entonces, si no la conocen, pues se las presento. Pero nosotros no la vamos a estudiar completamente. Nosotros vamos a ir a la parte que nos interesa en cuanto a higiene industrial. Y es que con esto ya les estoy dando un machete de lo que necesitamos nosotros saber para esto que estamos estudiando. Y resulta que si nos vamos al título 3 de esa resolución, nos va a hablar sobre las normas generales sobre los riesgos físicos, químicos y biológicos en los establecimientos de trabajo. Es decir, que nos está hablando sobre esa parte, higiene industrial. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que el título 3 de esta normativa, y bueno, esta normativa va a estar agregada junto con la grabación de esta clase. El que quiera la puede ir buscando desde ahora en Google, la encuentra muy fácilmente. El que no, pues igual yo la voy a subir como material de apoyo para que ustedes la tengan. Y les recomiendo, esto les va a servir de aquí hasta que esa resolución pues la deroguen o ya no exista o algo así. Pero ustedes que están estudiando esta parte de seguridad y salud en el trabajo, es muy importante, yo siempre se los recalco a todos los estudiantes, que ustedes se mantengan leyendo y estudiando siempre la normatividad vigente, porque siempre se aprende algo nuevo de ella. ¿Qué nos habla esta resolución? Miren que en ese título 3 nos habla sobre ello, pero claro, ese título 3 va a estar dividido en un capítulo 1. El capítulo 1 nos va a hablar sobre la temperatura, la humedad y la calefacción. Y miren que ahí ya les estoy dando pues hasta los tips y dónde finaliza y dónde culmina cada uno de esos ítems, de esa temática que nos está mostrando pues esa resolución. ¿Qué nos habla? Cuando nos vamos a la resolución, ella nos va a mostrar los diferentes tipos de recomendaciones que debe tener la empresa o los locales de trabajo. ¿Listo? Entonces dice que siempre se debe mantener una temperatura adecuada a la labor que se esté realizando, claro, si siempre son locales cerrados y siempre que lo permita la industria, porque ustedes dirán, profesor, y esas personas que trabajan a la intemperie en las carreteras, listo, allí no puedes hacer nada por el clima, pero puedes limitar su permanencia, pues para evitar que esto sea desagradable o totalmente perjudicial a ellos. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Qué nos habla en esta parte? Y es que cuando nos hablan de temperatura, la norma dice que si se tienen pues maquinarias, que si se tienen hornos o se tiene alguna fuente que emita en los lugares de trabajo este tipo de ambientes, es decir,
ya sea una temperatura muy alta o una temperatura muy baja, pues se tienen que tratar de controlar y adecuarlos a los puestos de trabajo. ¿Para qué? Para que los trabajadores puedan estar cómodamente haciendo sus actividades. Si no, pues obviamente darle a los trabajadores los elementos necesarios para que esto no sea dañino contra la integridad de ellos mismos. Y entonces deben ser protegidos. Esta resolución nos dice también que todos los ambientes térmicos y lo que les estoy comentando, pues está en la resolución, por eso a mí me gusta pues ir temita por temita y que ustedes después vayan, busquen, lean lo que nos está diciendo la resolución. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la resolución también? Que la parte de evaluación térmica, por lo menos si yo voy a medir lo que es la temperatura en los puestos de trabajo, van a tener en cuenta, obviamente calculando índices de temperaturas en el área, de la humedad, a través de un método que se llama el índice WBGT, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? Y ese, pues se va a calcular y es el que va a decir, pues si un ambiente o no está dentro de los parámetros que se necesitan para realizar la labor. Es más, con respecto a esto, vamos a tener un caso práctico de estudio para que ustedes pues conozcan de dónde sale este tipo de índice y cómo en higiene se calcula y se conoce cuando algo está dentro de los parámetros o cuando no. Entonces allí para que lo tengan en cuenta, a mí me gusta mucho pues que ustedes vean la aplicación de lo que se está viendo y cómo es el papel de las personas que están en esta área. Listo, entonces miren, cuando ustedes quieran verificar sobre temperatura, humedad y calefacción, tienen que ir a estos artículos. El capítulo 2 nos habla ya la parte de ventilación. Y es que en la parte de ventilación, la resolución nos lleva a que en lo que están los ambientes pues cerrados o lugares de trabajo que están cerca y que necesitan una renovación de aire permanentemente, pues tanto las entradas como las salidas de aire pues deben estar ubicados estratégicamente. Y si esos espacios necesitan algún tipo de ventilación, ya sea porque hayan procesos que produzcan algún tipo de contaminación o hayan gases o vapores, pues obviamente si hay acumulación y no hay ventilación, es como si ustedes, no sé a quién le ha pasado, que de pronto está lavando el baño con mucho cloro o mucho detergente y si el baño no tiene ventanas abiertas y ustedes cerraron la puerta, pues en ese momento van a sentir que les falta el aire o que quizás se están ahogando. Pero son por los vapores emitidos por esa sustancia química que ustedes tienen, ya sea cloro o hipoclorito que puedan tener en su casa y que se pueda estar acumulando. Y entonces, ¿qué hacen ustedes en ese momento? Ketty tiene la mano levantada. Adelante, Ketty. La verdad es que sí, 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 señor, porque, y más que todo con el limpiajunta, que uno siente que le va quemando como la garganta, bien feo, se siente horrible eso. Claro, o con el ácido muriático. No sé si también, si ustedes han manipulado ácido muriático, ya lo dijiste, limpia juntas. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Sí. Bueno, que yo te pregunto, Ketty, cuando tú has sentido esa sensación, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Estás lavando el baño, las juntas? ¿Sientes esa sensación? ¿Qué haces de primero? Lo Porque primero que hago es como yo siempre lo hago con la puerta cerrada, abrir la puerta y salirme para afuera y tomar aire de afuera porque el de adentro es como, correcto, pero está contaminado, así es. Miren que nosotros tomamos medidas en nuestros hogares y la misma resolución nos está diciendo, señor empleador, si usted está haciendo alguna actividad que está produciendo algún tipo de gas o de vapor que pueda contaminar o que pueda afectar la salud de los trabajadores, pues implemente sistemas de ventilación. Uno es intuitivo. Miren que lo que uno hace es abrir la puerta o si el baño tiene ventana, abrir la ventana. Y entonces tomar aire y después entrar otra vez, pero ya dejar esa puerta y esa ventana abierta.
Entonces, ¿qué nos dice la resolución? Pues, señor empleador, haga lo mismo. Busque algún sistema de ventilación para evitar esa acumulación de gases y vapores. Porque imagínense si ustedes sienten eso, solamente lavando el baño, con dos sustancias químicas quizás, imagínense donde haya procesos industriales que se puedan estar utilizando 5, 6, 10 sustancias químicas totalmente diferentes y todas estas sustancias químicas emitiendo gases y vapores. Y que algunos gases y vapores hasta puedan ser inflamables, pues eso puede impactar, ¿listo? Y puede generar aún quizás más pérdidas que de pronto una persona que se enferme, quizás varias personas puedan perder la vida. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La resolución nos dice eso. Listo, busque y efectúe. No sé si ustedes han visto en bodegas, el que haya tenido la oportunidad, hay un tipo de extractor, hay extractores eléctricos y extractores mecánicos. Los extractores eléctricos son como un tipo de ventilador, pues obviamente con sus aspas al revés, porque lo que no van a expulsar el aire, sino que van a ¿qué? A tratarlo de sacar de ese recinto. Entonces ellos lo que hacen es funcionan al igual con sus aspas, un ventilador, y lo que busca es sacar ese aire o ese ambiente, ese aire de ese ambiente que está contaminado. Listo, esa es una manera. Pero también hay otros que son mecánicos. Y yo creería que los han visto. Más que todo se ubican en bodegas gigantes y ellos se reconocen porque en la parte de arriba tienen como una especie de conos y son metálicos. Y ellos van girando por la acción del viento. Por eso es que son mecánicos. No necesitan ningún tipo de fuente de energía directa a la electricidad, sino que su fuente para el movimiento es el aire. No sé quién lo haya visto. Son metálicos y son grandes y van en el techo. Normalmente los vamos a encontrar en el techo. ¿Dónde los encontramos? Generalmente en las bodegas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, de que también esa cantidad de extractores mecánicos, tanto los extractores mecánicos como los extractores eléctricos, pues también depende del área del lugar de trabajo. ¿Listo? Y colocarlos también y su ubicación va a depender también de dónde estén ese tipo de sustancias químicas y qué es lo que se pueda estar generando. ¿Y por qué de pronto se ven en los almacenes? Porque, como su nombre lo indica, un almacén pueden ustedes encontrar de todo. ¿Listo? Desde sustancias químicas peligrosas hasta no peligrosas, o sea, que se vea que son sustancias químicas, pero que no van a causar algún daño aparente. ¿Listo? O algún otro tipo de material. Entonces, para que ustedes lo tengan allí presente. ¿Listo? ¿Qué nos dice también la norma? Y miren que pregunta, la temperatura y la ventilación, de acuerdo a lo que ustedes investigaron, ¿de qué agente hacen parte? ¿Qué agente de los tres de la higiene hacen parte? Temperatura, humedad, calefacción y ventilación. Vamos a ver, ¿quién me dice? Eso quedó en la tarea que ustedes tienen pendiente para hoy. Recordemos que tenemos tres tipos de agentes o de riesgos. En lo físico, señor. En los físicos, muy bien, así es, en los físicos. Esto que estamos viendo son agentes físicos de la norma. Listo. ¿Qué nos dice también y qué otro físico viene ahora? La iluminación. La resolución nos habla de la iluminación. Y por supuesto, así si hay temperatura y si hay extracción y ventilación, pues debe haber iluminación. ¿Qué nos dice? Que esta iluminación puede ser natural o artificial, pero en ambas se debe garantizar de que sea adecuada para la realización de la labor. ¿Listo? Y es que en la normativa colombiana, pues nos dice que esta iluminación no debe causar deslumbramientos a las personas, no produzca algún tipo de incendio ni ofrezca peligro para los trabajadores, que la distribución de esas luminarias debe estar relacionada también con la altura, con el local, con el trabajo que se pueda realizar.
que los trabajadores no tengan molestia en el momento de, pues, de utilizar esta iluminación y que ayude obviamente a que esta iluminación pues contribuya al trabajo, sobre todo eso. ¿Qué se tiene en cuenta en la normativa colombiana? De que la iluminación puede ser medida en lux, ¿listo? Que es una unidad de medida, ¿listo? Y que en hay otro reglamento que nos dice, que lo vamos a ver ahora y les voy a mostrar, que es el RETILAB, pero para que lo tengan presente allí, donde nos dice cómo debe ser la iluminación dependiendo de los lugares de trabajo o dependiendo de lo que se vaya a hacer. Entonces ya esto es una gran ayuda para nosotros, porque si vamos a medir iluminación en puestos de trabajo, pues lo que hacemos es ayudarnos de estos reglamentos que ya tienen unos valores permitidos y decir si está cumpliendo o no está cumpliendo. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. ¿Qué nos habla la resolución además? De que si van a haber ventanas, que estas ventanas pues permitan obviamente que la luz natural que entre no afecte tampoco la visión de las personas, sino que sea adecuada. Y que si hay una iluminación artificial también debe ser uniforme y bien distribuida, de tal manera de que no hayan ni contrastes violentos, ni sombras, ni deslumbramientos en los lugares de trabajo. Entonces es importante que esto ustedes lo tengan en cuenta y que esto lo sepan. De pronto, claro, te dirán, profesora, hay bastante información. Claro que sí. En higiene siempre van a encontrar, en general en seguridad y salud en el trabajo van a encontrar bastante información. Pero esta resolución, ustedes deben tenerla presente para todas las materias. ¿Por qué? Porque aquí van a encontrar muchísima información con respecto a eso que estamos dando. Es más, esta nos sirve tanto para higiene 1 como para higiene 2, para seguridad, para todo lo que venga de aquí en adelante, porque aquí vamos a encontrar recomendaciones y obligaciones directamente a los empleadores. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los lugares de trabajo. También nos dice la resolución, pues, que se debe tener en cuenta la parte de calidad y la parte de intensidad en los lugares de trabajo, pues dependiendo el tipo de actividad a realizar. ¿Listo? El color, la distribución, los tamaños, etcétera. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Sigue el capítulo cuarto de esta resolución y nos habla sobre ruidos y vibraciones. Y ruidos y vibraciones hace parte ¿de qué factor de riesgo? A ver, Físico. continuamos con el físico, así es. Muy bien. Continuamos con los factores físicos y son los que más vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque hay una subdivisión bastante grandecita. Entonces, miren que aquí nos mezclan los dos, los ruidos y las vibraciones. Y yo les comentaba que tanto el ruido como la vibración son ondas. Y es más, si una vibración, un ruido normalmente, y si es muy alto, va a traer una vibración. Si quieren, hagan el ejemplo de cuando ustedes están hablando, las cuerdas vocales, ustedes pónganse la mano en la garganta, van a sentir el movimiento de las cuerdas vocales. Es más, yo estoy hablando en estos momentos y yo me pongo y empiezo. Las cuerdas vocales empiezan a vibrar, por eso es que se está generando el sonido. ¿Listo? Y sabemos que un sonido molesto se convierte en ruido. El ruido es el sonido molesto. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. ¿Qué nos dice la resolución? Que si hay algún establecimiento de trabajo en donde se produzca algún tipo de ruido, lo primero que haga, señor empleador, es verifique qué tanto ruido usted está emitiendo. Eso es lo que le dice. Estúdielo, es decir, allí busque un estudio higiénico y miren qué tipo de higiene está utilizando en estos momentos. Vaya, utilice la higiene de campo para que luego la analicen, es decir, higiene analítica, y por último usted tome unas medidas, que es la higiene operativa. Entonces, lo que dice, revise cuánto ruido está emitiendo y de acuerdo a eso,
pues ajuste valores, ajuste controles, lo que necesite para evitar que las personas se vean perjudicadas. Si hay motores, listo, y estos motores pueden tener algún tipo de silenciador, utilizarlo. ¿El ruido en qué se mide? Ah, bueno, eso es lo que estábamos hablando ahora rato, por lo menos. La iluminación se mide en luz, o en luces, listo. El ruido se mide en decibeles. Eso es, me estoy adelantando al trabajo que tienen ustedes, pero para que de pronto el que considere, ay no, yo quiero complementar el trabajo también con lo que dice la resolución, pueden hacerlo. No tengo inconveniente con ello. Pero ustedes dicen, no, es que ya lo que encontré bien y es lo mismo que dice la resolución, perfecto. Pero tengan en cuenta la temperatura normalmente en que la vamos a encontrar en grados Celsius. La iluminación en luz. El ruido en decibeles. ¿Listo? Entonces, nos dice que el nivel máximo permitido, y escuchen esto y grábenselo, porque eso también lo van a ver en los puestos de trabajo, cuando de pronto el empleador de ustedes o la organización, no, eso podemos hacer el trabajo sin ningún tipo de protección, son 90 decibeles, no hay problema. No, señor. La resolución nos dice que el nivel máximo admisible para ruidos continuos en los lugares de trabajo será de 85 decibeles. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Máximo 85 decibeles. Entonces, a partir de allí, ya lo que toca es tener controles, elementos de protección personal, algún tipo de división, organizar la fuente, porque hay tanto ruido, ¿qué máquina lo está ocasionando? ¿Será que podemos hacer algún tipo de encerramiento? No lo sé, todo depende de la organización. Pero miren que donde dice primero, la resolución nos dice, verifique qué tanto ruido tiene y tome control. Listo. Y que lo máximo que usted puede tener en una organización son 85 decibeles. Entonces, si hay y si ve que se está pasando, o si usted no sabe cómo es, tiene que hacer un estudio higiénico o un estudio ambiental, como lo dicen por allí. Entonces se tomarán las medidas. Y si recordamos, miren que también lo vimos en la clase pasada, la jerarquía de controles, pues tendríamos que pensar, ¿y si eliminamos la fuente del ruido? Ah, no, pero es que esa máquina es importante para el proceso. Ah, no. Entonces, pero no hay una máquina de pronto nueva que genere menos ruido. Ah, la máquina no la hay como tal, pero podemos hacer un control de ingeniería. Listo, hagamos un control de ingeniería. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Quién ha comprado, o por lo menos quién ha estado cerca de los locales de cosechas y hayan visto cómo hacen un jugo? Cosecha, lo que hacen los jugos. O quién conoce cosechas, no importa si no han ido, pero que han pasado de pronto ustedes en algún centro comercial o en alguna terminal de transporte, no sé. Les pongo el ejemplo porque cuando yo lo vi por primera vez en cosecha, yo dije, aplicaron la higiene industrial de una. Ustedes saben que las licuadoras hacen mucho ruido, ¿cierto? ¿Quién ha visto la licuadora de cosechas? Y alguien que me diga qué tiene de diferente a las demás licuadoras. No sé, ¿quién la ha visto? ¿Quién me dice? O no saben, o nadie responde, o están pensando, ay, yo vi, pero no le presté atención. Bueno, cuando vayan cerca de uno, presten atención a algo que les voy a decir. Las licuadoras de cosechas, listo. Ustedes saben que hacer un jugo, tú haces un jugo y se enteran en la casa de al lado, en la casa que está pasando la calle, de que estás licuando algo, de que estás haciendo jugo. Y más si dentro de la licuadora metes hielo, ¿listo? O algún tipo de fruta que tenga alguna semilla. Empieza a hacer mucho ruido. Las licuadoras de cosechas tienen un estilo de control de ingeniería, un estilo de capa protectora afuera. Ellas las meten en una cabinita especial para la licuadora, es transparente, ahí uno la está viendo, que lo que hace es disminuir el ruido que está emitiendo la licuadora. Y la licuadora hace su ruido normal, o sea, no podemos cambiarla, es su medio de trabajo. Si nos vamos a los controles,
Cambiarla no podemos hacerlo, listo. Sustituirla tampoco, no tenemos algún otro tipo de objeto que nos pueda licuar y no hacernos ruido. Pero hay un control de ingeniería que tiene esa licuadora y es que está dentro de una cabinita. Cuando el que hace, el cocinero, el que hace los jugos, le pone la tapa, tú automáticamente sabes que ya no hay ruido. No el mismo ruido que pueda emitir una licuadora. Y miren lo que está diciendo. ¿Están aplicando la resolución? Claro que sí. Esa empresa lo que hizo fue, vamos a disminuirle el ruido de ese factor, ese agente que tenemos allí, vamos a evitar con un control de ingeniería. Y eso es lo que debieran hacer todas las empresas de acuerdo a lo que dice la normatividad. Pero miren que si ustedes se ponen a pensar, es de parte y parte, porque un cliente que llegue y que escuche mucho ruido, pues tampoco le va a gustar un local así, ¿cierto? Entonces, pensaron en el cliente y también pensaron en el trabajador. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, que todo se puede mejorar. Y ese es un ejemplo. ¿Qué nos dice también la resolución? Nos hablan sobre las radiaciones ionizantes. ¿Listo? Desde el artículo 97 al 109. ¿Y qué nos habla sobre las radiaciones? Y yo me imagino que ustedes lo encontraron y lo buscaron, y si no, pues todavía ustedes pueden buscarlo. ¿Listo? Que las radiaciones, y nos las dividen en dos, en ionizantes y no ionizantes, que esas radiaciones ionizantes, listo, son radiaciones electromagnéticas capaces de producir iones. ¿Listo? Y esos iones, esas radiaciones, que pueden producir a su vez algo en el cuerpo. ¿Listo? A diferencia de las no ionizantes, que también ustedes la pueden encontrar por allí, las no ionizantes no nos van a producir un cambio directo en nuestro cuerpo y nos van a afectar directamente, sí progresivamente. El ejemplo más que todo tenemos los rayos X en las ionizantes, los rayos beta, los alfa. ¿Qué ejemplo tenemos de radiaciones ionizantes? Cuando ustedes se hacen un tipo de radiografía, yo creo que todos o la mayoría de nosotros hemos conocido a alguien o nosotros mismos nos hemos eh, hecho alguna radiografía. No sé si ustedes se dan cuenta que la persona que le está haciendo la radiografía se sale normalmente de la sala o no está en la cabina contigo. Se sale de la sala y te miran por detrás de un espejo o se sale y dicen, ya vengo. Porque esas máquinas emiten radiación. Y el recinto donde está esa radiación, pues obviamente está hecho de un material especial, de plomo. El plomo absorbe la radiación. Y también no sé si han visto que esas personas a veces utilizan unos chalecos. O sea, si está en la pared y ya se sale, pues no es necesario. Pero aparte, a veces algunas tienen la pared y tienen un chaleco. Ese chaleco también es de plomo. Porque la radiación llega y el cuerpo obviamente la absorbe. Y eso va a afectar todo nuestro cuerpo. Profesora, entonces cuando a mí me están haciendo una radiografía, ¿estoy recibiendo radiación? Sí. Listo. Pero ¿qué pasa? Claro, uno recibe la radiación una sola vez. Listo, porque te dicen, ay, profe, pero yo no llevo ningún tipo de elemento de protección personal para eso ni nada. Claro, porque si lleváramos algún tipo de protección plomada, pues no nos van a poder hacer lo que necesitamos ver, lo que el médico necesita ver en ese momento. Pero con esa radiografía, pues obviamente sí estás recibiendo radiación. Mi consejo, listo. Dicen que esos iones de radiación, el agua salada, ustedes saben que atómicamente y demás, los iones algunos se juntan con nosotros y se van. Bueno, pueden irse para la playa después de hacerse una radiografía quizás para tratar de limpiar un poco su cuerpo. Ahí para que lo tengan como un tip o algo, o de algún familiar también. Sí estamos recibiendo esas radiaciones, pero nos toca porque es un procedimiento médico y si no te haces esa radiografía, pues puedas comprometerte de otra manera en tu cuerpo. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta,
de que puede afectar y mucho. ¿Listo? Entonces, pero porque esas personas sí les dan el cerebro, claro, ellas se exponen todos los días, ellas sí atienden a los pacientes todos los días, ustedes solamente van quizás una vez cada 10 años a tomarse una radiografía y eso, de cosas. Hay algún tipo de persona que nunca en su vida se la ha tomado, perfecto, pero recordemos que son radiación. Entonces estas personas pues tienen sus elementos y hay controles de ingeniería que permiten que no se enferme así. Sin embargo, ellas están en seguimiento constante para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué más nos dice la resolución? Miren que también nos habla de las radiaciones no ionizantes y ya no las clasifica. Nos dice que son las ultravioletas, las infrarrojas o las radiofrecuencias. Listo, allí vamos a encontrar la emisión de los rayos solares, está como una radiación no ionizante. Ella no nos va a afectar directamente nuestro cuerpo, pero con el paso del tiempo, ustedes sí sienten los rayos del sol, claro que sí, ustedes lo sienten. Ustedes sienten que les pica, que les arde, esa es la radiación solar. Pero no va a haber algún cambio significativo, sino superficial. Mientras que la radiación ionizante se entra a nuestro cuerpo y hace cambios a nivel de nuestro, quizás hasta de nuestro material genético o de nuestros tejidos. La radiación no ionizante no, ella va a afectar superficialmente, pero con el paso del tiempo, miren que sí lo han dicho, que de pronto también la persona que tenga predisposición a algún tipo de cáncer de piel, el sol y los rayos del sol pueden acelerar. ¿Listo? Dependiendo del cuidado también que tengan uno las personas. Entonces, para que ustedes lo tengan allí presente. ¿Qué más nos dice esta resolución? Pues nos habla de la electricidad. Y si bien es cierto, aquí incluyen, yo no se las voy a pues a pedir como obligatoria, pero la resolución está incluyendo la electricidad dentro de los factores de riesgo físico, porque ustedes saben que también la electricidad ustedes no la ven, no la ven, se siente, listo, porque ¿quién ha visto la electricidad? No, o sea, de pronto ven un rayo, y eso sí se ve, pero la electricidad no se ve como tal. Entonces, es parte de la energía, lo que les decía, es energía que se transmite, pero que no vemos. Sin embargo, en la normativa está aquí. Para efecto, yo me acuerdo que ustedes me dijeron que sí vieron la parte de lo que es la matriz y los diferentes factores de riesgo en seguridad 1. Están los riesgos eléctricos como solitos, ¿cierto? Aparte. ¿Listo? Los riesgos eléctricos pues tienen su propia clasificación. Allí las vamos a encontrar, pero para que lo tengan presente, aquí en esta parte de la reglamentación colombiana también lo van a encontrar. ¿Listo? Entonces, ahí hablamos con eso. Resulta que el capítulo 8 de esa resolución ya nos habla sobre las concentraciones máximas permisibles. Y en suma, ¿qué es eso, profesora? ¿Qué significa eso? Lo máximo que tú puedes aceptar en un lugar de trabajo para poder realizar una actividad con algún tipo de agente. Especialmente que sustancias químicas o agentes químicos que tengan que ver ya sean en estado líquido, sólido o gaseoso. Pero cuando nos hablan, por lo menos aquí, de partes por millón, ya nos están hablando de gases y vapores. Entonces nos dice que la concentración máxima permisible es aquella concentración atmosférica, miren que nos está hablando de algo que en gaseoso, de un material peligroso que no alcanza a afectar la salud de un trabajador durante 8 horas de trabajo en un periodo de tiempo. Es decir, listo, esa es la concentración. Ustedes le dicen, no, la concentración máxima de esa sustancia química, ejemplo, es de, voy a colocar un ejemplo aquí, de 5 partes por millón. Ok, 5 partes por millón. Entonces, yo puedo trabajar hasta 5. Si se pasa de 5 partes por millón, ya no puedo trabajar porque esa era mi concentración máxima. Entonces, allí para que lo tengan en cuenta de que hasta la misma normativa colombiana, pues nos habla de lo que deben tener en cuenta los empleadores en sus sitios de trabajo. Entonces allí tener en cuenta eso. ¿Qué más nos dice la norma?
listo, la resolución nos dice también que de esas concentraciones de partes por millón, lo que vamos a encontrar es que también, de que esa se expresa también a una presión de 700 milímetros de mercurio, ¿listo? Milímetros de mercurio o partes de gas de vapor. Ay, la profe nos está hablando otra vez de física. Eso lo vimos como en física cuando uno estaba midiendo como presión. Sí, pues de que todo esto afecta y tiene que ver con nuestros factores, con todo lo que está en el ambiente. Entonces, eso nos habla, esas concentraciones nos habla el capítulo 8 de la parte de sustancias químicas, para que lo tengamos en cuenta. El capítulo 9 nos habla de la contaminación ambiental. Y es que también, ¿con qué tiene que ver esta contaminación ambiental? Pues obviamente también con esas sustancias químicas, que nos está diciendo la resolución que puede afectar a las personas. Dirán, profesora, esa resolución tiene bastante claro. Por eso les dije, esta va a ser su resolución guía en este módulo de aprendizaje, en estas lecciones que vamos a estar viendo. Porque aparte nos dice cuál es lo máximo en la normatividad colombiana, cómo puede afectar, qué recomendaciones deben tener todos los trabajadores, pues más que todos los empleadores, para que no afecte a los trabajadores. Entonces, eso para que ustedes allí lo tengan presente. La parte ambiental, ¿cómo influye? Claro, es que en la parte ambiental confluyen dos. Confluyen tanto los químicos como los biológicos. ¿Ya? Porque si yo tengo expuesto algún tipo de basuras, que no hago limpieza en los lugares de trabajo, pues esto me va a afectar y puede ser un nido de virus, de bacterias, de hongos que también puedan afectar. Y allí es donde también confluye esa parte de los agentes biológicos. Aparte, si hay animales cerca o algún tipo de enjambre, algún tipo de terreno baldío que me pueda afectar a los trabajadores, pues allí vamos a ver riesgo biológico. Y miren que estamos hablando de los diferentes tipos de contaminación. ¿Cómo se evalúa esto? Pues listo, la parte química, yo les comentaba de que era a través de también un estudio con una bomba de succión que simula que tiene tu nariz y en un ambiente de trabajo va succionando el aire que se encuentra fuera. Y ese aire, pues obviamente lo llevan en unos tubitos y después hacen unos análisis respectivos para saber si realmente está o no está contaminado el ambiente. ¿Qué nos dicen? Que se debe evitar los humos, los vapores, se deben limpiar las áreas de trabajo para evitar acumular algún tipo de polvo, listo, algún tipo de suciedad que en últimas me pueda perjudicar. Quitarlo de lo que son, si hay paredes o hay espacios donde pueda acumularse, tratar de lavarlos o de utilizar algún tipo de sistema de aspiración. ¿Para qué? Para que no esté allí. Y miren que esto se relaciona también con toda esa parte que vimos de ventilación en los lugares de trabajo. Todo está realmente relacionado. Entonces, para que ustedes allí lo tengan en cuenta. ¿Qué nos dice el capítulo 10? Y nos habla de esas sustancias infecciosas y tóxicas. La resolución nos dice que deben estar etiquetadas, que deben estar en recipientes que puedan ser fácilmente identificables, ¿listo? Que deben tener el nombre, que deben estar en un lugar apropiado para ellos. Eso nos dice a grandes rasgos lo que nos dice esa resolución sobre ese tema. Y miren que estamos hablando de los agentes químicos. Aquí estamos viendo pues todos los agentes como lo ve una resolución. La resolución nos va a hablar tanto de algunos conceptos fundamentales como lo que debe seguir cada organización. También que nos habla de las sustancias inflamables y explosivas. Y ese es el capítulo que el capítulo 11.
lo vamos a encontrar entre los artículos 166 y 169. Son un poquito más corticos estos artículos que los del riesgo físico. ¿Por qué? Porque aquí hay cosas muy puntualitas y ustedes saben que yo les dije que riesgo físico es bastantes divisiones, por eso es que es un poco más largo. Nos habla de que en los lugares de trabajo, obviamente, si se va a trabajar con algún tipo de sustancia inflamable como tipo gasolina, los alcoholes, algún tipo de solvente, pues tener en cuenta que ellos pueden evaporarse fácilmente de acuerdo al ambiente. Entonces, tenerlo en lugares frescos, en lugares donde no haya concentración de sus vapores, en lugares donde no haya algún tipo de riesgo de incendio, porque esto puede suceder, y donde se mantenga una temperatura estable, en recipientes de seguridad, ¿listo? Y también que la empresa tenga a la mano algún tipo de contención de fugas por si algo sucede. Eso nos habla esta parte de la normativa. Entonces ustedes dirán, miren todo lo que dice la normatividad, sí, allí lo vamos a encontrar. Y bueno, quiero mostrarles lo que les dije de que en, en conjunto con esa resolución, que espero que no se les olvide el nombre, 2400 de 1979 o 2400, como ustedes la llaman, pero normalmente la vamos a encontrar así, 2400 de 1979. Es viejita, del 79. O sea que saquen cálculos por allá, desde hace cuánto teníamos ya esta parte de normatividad colombiana. También tenemos la Ley 55 de 1993. Y esta complementa esa parte de lo que acabamos de ver de sustancias químicas, porque aquí se ratifica y se aprueba un convenio que tiene que ver con esa utilización de las sustancias químicas en los lugares de trabajo. ¿Listo? Entonces dice cómo deben ser esos productos químicos. ¿Qué nos habla esa ley? Y también se las voy a colgar en los materiales de apoyo, o el que la pueda descargar desde ahora en Google también la van a encontrar. Nos va a hablar un poco sobre el etiquetado y el marcado de las sustancias químicas, nos va a hablar sobre las fichas de datos de seguridad de esas sustancias químicas, es decir, qué es la sustancia, qué identificación tiene, eso lo van a profundizar también ustedes en Higiene 2. Entonces, ese grueso de sustancias químicas lo van a ver bastante. ¿Por qué? Porque sustancias químicas tiene una normatividad también bastante robusta que se complementa con la normatividad internacional y sobre los diferentes sistemas. De hecho, este año también salió la resolución que rige y, bueno, que aclara más que todo algunas pautas relacionadas con sistemas globalmente armonizados en la parte de sustancias químicas. Y mire que son riesgos higiénicos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Habla también de las responsabilidades que tienen los diferentes proveedores que realizan, que distribuyen este tipo de sustancias químicas o de productos químicos para el trabajo. Habla también de la información que deben conocer los usuarios y de la formación que ellos deben tener para el manejo y utilización de los productos químicos, entre otros aspectos, que ustedes van a ver en detalle si empiezan a leer esa ley que aquí en Colombia está vigente. ¿Y qué encontramos? Lo que les quería mostrar. Porque ustedes dicen, ay, la profe nos dijo que había unas tablas, claro que sí. Miren que si nos vamos al RETILAB, el RETILAB significa Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Esto lo sacó el Ministerio de Minas y Energía. Listo. Nos dice que de acuerdo al recinto o a la actividad a realizar, y ustedes pueden encontrar el RETILAB, es un anexo técnico pues de una resolución obviamente de este Ministerio de Minas y Energía, listo, de la resolución pues en el 2009 salió y nos va a decir que de acuerdo a esos recintos pues van a ver los diferentes tipos de niveles de iluminación, ¿sí? La idea es que en el día de mañana hagamos un ejemplo rápido o sencillo con respecto a
a esta iluminación en el lugar del salón, para que ustedes mismos verifiquen, es más, vayan anotando estos valores o tengan estos valores por ahí, o también el retilar, pues yo se los voy a pasar para que ustedes lo tengan por allí, y verifiquen, miren qué ejemplo, en áreas de circulación o corredores dice que la iluminación máxima debe ser de ¿qué? De 200, acá ustedes arriba van a ver LX, significan luces o lux, que es la medición que les dije, cómo se mide la iluminación. Medio puede ser de 150 y un mínimo de 100. Un mínimo, o sea, nos habla de valores mínimos y nos habla de valores máximos, o sea, que el más adecuado sería que el que está en la mitad, el medio, el de 150. Pero si estamos por fuera de esos niveles, tanto del mínimo como del máximo, obviamente, ¿qué nos está diciendo? Usted tiene que arreglar las cosas. Así no es. ¿Listo? Estamos haciendo las cosas un poquito mal, entonces tomemos control. Y miren que para cada uno vamos a encontrar para oficinas, para laboratorios, para aulas de clase. Más vayan buscando por allí cuánto es lo que debe tener una aula de clases o una aula de reuniones para poder hacer un ejercicio mañana con respecto a este tipo de recintos y la reglamentación en iluminación y normatividad colombiana. ¿Listo? Entonces, esto es parte de esa reglamentación y normatividad colombiana en cuanto a higiene. Solamente estamos viendo lo de higiene. Y miren que les dije que faltaba la del sistema globalmente armonizado, que también de sustancias químicas. Y bueno, habrá muchas otras, pero estas son las principales y las que nos hablan de esos factores de riesgo higiénico que encontramos en los diferentes tipos de trabajo. Entonces, ese es el avance pues, de la clase pues, que quería compartirles para que ustedes vieran cómo va avanzando también Colombia con esta parte de reglamentación y cómo ustedes como futuros profesionales en esta área, pues también van a tener que conocer todo eso para tomar decisiones. Porque eso es, en últimas, ustedes van a tener el conocimiento para decirle, señor empleador, no estamos cumpliendo con la iluminación adecuada, yo creo que no estamos cumpliendo porque hay mucho deslumbramiento por las personas o se están quejando, vamos a hacer una medición higiénica, a ver qué es lo que está pasando, si estamos bien, si no estamos bien, ya, porque realmente el estudio higiénico es el que nos va a mostrar si estamos cumpliendo, ¿no? Y creo que parte del trabajo que ustedes que les quedó pendiente era también averiguar, pues eso sobre los instrumentos que también se utilizan en la parte de higiene para saber, saber cómo se miden esos factores de riesgo. ¿Listo? Entonces, es bueno que ustedes allí lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Esto aplica para todos, claro, todo tipo de empresas debe conocer, porque a veces nos preguntan, pero profe, ¿aplicará para todos o no aplica para todos? Sí, aplica para todos. Sí, aplica para todo tipo de empresa. Lo que pasa es que muchas veces las empresas, pues, uno por recursos u otro por desconocimiento, pero recordemos que aquí en Colombia el desconocimiento de la normativa no te hace que seas inocente sobre las cosas. Pues tú también, pues, debes investigar qué es aplicable y qué no es aplicable de acuerdo al tipo de actividades que se realicen. Entonces, para que ustedes allí lo tengan muy presente. Y bueno, por último, vamos a revisar un poquito qué fue lo que quedó del trabajo investigativo. En el trabajo investigativo vamos a ver dos ramas fundamentales, la parte de los físicos y la parte de los biológicos. Entonces, la idea era que ustedes averiguaran qué son estos agentes, tanto físicos como biológicos, cuáles son los efectos que nos van a traer sobre la salud, las actividades que ustedes conozcan o que hayan investigado, que pueden ser afectadas por este tipo de agentes y los criterios de valoración de los agentes. Profesora, ¿cómo criterios de valoración? Cuando hablamos de valoración, hablamos que le estamos asignando ¿qué? Un valor, ya sea cualitativo o cuantitativo. Por lo menos, miren que aquí en esto ustedes pueden decir, ah, claro,
La iluminación se mide en qué? En luces. Ah, ese es su criterio de valoración. Ya tengo que se mide en eso y que con eso puedo buscar. Listo, entonces ya tenemos algo así. ¿Cómo se miden o cómo se evalúan los agentes físicos, equipos o métodos? Ah, listo, es que yo vi en internet que la iluminación se mide con un, ¿qué? Con un luxómetro. Muy bien, listo. Entonces usted coloca el equipo utilizado es un luxómetro. Ok, entonces miren que allí van haciendo y dependiendo también cada uno de esos agentes, pues hay un equipo o quizás un método. Listo. No tiene que ser siempre un equipo, pero normalmente en los físicos sí los hay para poderlos medir. Entonces, ¿y qué controles? Los controles que ustedes más conozcan. Miren no, es que el control más común, de pronto yo encontré que para iluminación es algún tipo de pantalla diferente. Ah, bueno, listo, entonces ese es un control que se utiliza de iluminación. No, mejor iluminación. No, ah, listo. Ya no la iluminación amarilla, sino la iluminación que es blanca. Perfecto, son controles que se utilizan. Entonces, para que ustedes allí lo tengan en cuenta. Recuerden que este trabajo, pues la idea del día de mañana es que se socialice porque vamos a profundizar. Miren, aquí les hablé más que todo de la normativa. Les quise dar un panorama amplio de dicha normativa. Pero mañana la idea es profundizar ya en estos agentes que estamos viendo y que quedó para investigación. Por eso, por favor, denle un repaso, que mañana van a haber preguntas sobre esto mismo que se investigó, porque también esas preguntas van a ser parte, obviamente, de la calificación de dicho trabajo investigativo. Listo, entonces quisiera saber si hay alguna duda, hay alguna pregunta, hay algún comentario con respecto a lo que vimos el día de hoy. Quisiera saber eso o si todo quedó claro. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Todo está claro? ¿Todo quedó bien? Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Bueno, recuerden el día de mañana, por favor, a nuestra clase y asistencia de manera recurrente y frecuente. Listo, entonces les deseo una feliz noche a todos. Y recuerden que esta clase también quedará grabada y se subirá en el sistema. Bueno, feliz noche para todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Feliz noche.